Bueno, buenos días para todos los hermanos. ¿Cómo están? Me alegro. Bueno, el tiempo de verano es un tiempo un poco especial. Hemos tenido la bendición de poder contar con muchos hermanos que nos han visitado, han compartido la palabra de otras iglesias con esa comunión preciosa que tenemos. Hemos recibido hermanos de Iglesia del Cerro, de La Espada, de varios lugares, de Manga. Y si recuerdan, estamos viendo, antes de eso, el libro de Colosenses, ¿sí? Entonces estuvimos viendo el capítulo 3, comenzando, Brandon nos estuvo compartiendo los primeros versículos del capítulo 3 de Colosenses. Y les invito entonces a abrir allí la palabra. Y bueno, que Dios nos esté ministrando en esta mañana a todos nosotros, como lo necesitamos. Es con su palabra que podemos crecer y con ella somos edificados. Colosenses capítulo 3, entonces vamos a ver del 5 al 7, pero para recordar, leemos los primeros versículos del 3. Dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dentro de las muchas cosas importantes que dice estos 4 versículos, dice algo muy fuerte. Dice el 3, está subrayado allí: habéis muerto. Es decir, nosotros ya estamos de una manera muertos a lo que éramos antes, a lo que era nuestra vida. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo como nuestro único Salvador, nuestra vida, aquello que era nuestra vida, ya se murió, ya fue, diríamos nosotros. Estamos muertos a la vieja vida. La vieja naturaleza recibió un tiro fatal, por decirlo así. Y bueno, y ahora uno dice, ya estamos completos, entonces no hay que hacer más nada. Porque si lo de antes ya fue, ahora es una fija que ya todo va a estar bien y yo no tengo que hacer más nada. No, lo que viene ahora es ya una prerrogativa que se deja para nosotros, para nuestro lado. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Muy bien, vamos a considerar entonces esta parte, ¿no? De una manera futbolística podemos pensar que la pelota está de nuestro lado. Esto no es algo que Dios va a hacer. Esto es algo que, si se hace, lo tenemos que realizar tú y yo, hermano. Es una parte que nosotros lo tenemos que hacer. Dios no lo va a hacer por nosotros. Tú y yo tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Cuando dice hacer morir, ¿no? Uno piensa, deteniéndose en la frase hacer morir, es un poco, uno lo podría decir, es un poco contradictorio, tomándolo así en primer lugar, porque Éxodo 20:13 decía no matarás, dice no matarás. Pero por otro lado, Eclesiastés 3:2 nos dice que hay un tiempo de matar, ¿no? Claro, es tiempo de matar, pero no de matar qué, ¿no? O sea, ¿a qué le tenemos que apuntar? ¿Cuál es el blanco? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el blanco no está afuera, no es una persona, ni tampoco somos nosotros mismos. Es algo en nosotros. No todas las cosas que están en nosotros, pero sí algunas cosas en nosotros, ¿sí? Y el blanco es, lo que hay que matar es lo terrenal en mí. Y cuando dice lo terrenal implica lo que es de esta tierra.
Y uno pensándolo así, puede pensar en algo un poco medio confuso, lo de esta tierra. ¿Qué significa lo de esta tierra? ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo aplicaría lo de matar lo terrenal en mí? ¿Qué tengo que hacer como un estoico así que rechaza todo lo que es los deseos? ¿O como un asceta, esos que se autoflagelaban, se castigaban, agarraban látigos y se pegaban así? ¿Es eso lo que Dios nos está pidiendo? No, claramente no, porque el capítulo anterior ya lo decía, Colosenses 2:23, hablando de esas cosas, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y está demostrado en la historia, la gente que se recluía, que se iba por acá, por allá, para no tener contacto con el mundo, para superar, entre comillas, las tentaciones seguían estando adentro. Esas cosas no sirven, no valen, y Dios no nos pidió eso. Entonces, la definición de lo terrenal se da mediante ejemplos. Y ahí lo pone, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que se aclara es idolatría. Vemos uno por uno. En cuanto a la fornicación, yo ponía acá una imagen de Adán y Eva en el huerto de Edén. No están como Adán y Eva, están vestidos. Ya sabemos que Adán y Eva no estaban vestidos en el huerto. Pero pensando en lo que es la fornicación, es bueno considerar lo que Dios mandó, porque la fornicación es lo que está fuera del tiempo y fuera del lugar de lo que Dios mandó. Y Dios mandó, cuando Dios creó a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Y en el 1:28 dice, les dijo a los dos, Adán y Eva, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla y señoreen. Y entonces eso implica evidentemente que ellos iban a tener hijos. Por lo tanto, estaba incluido evidentemente el tener relaciones sexuales para también la procreación. Entonces, Dios instituyó el matrimonio, Dios instituyó la pareja de un hombre y una mujer, y eso es así, eso es un invento de Dios. Y entonces el sexo debe estar para el acto conyugal del matrimonio. Lo que está por fuera de eso termina siendo errar al blanco, es decir, pecado, y es fornicación. Y esas son una de las cosas que tenemos que hacer morir, porque esto es terrenal, ¿sí? Una aclaración nomás, no es que el pecado original es el acto sexual. Evidentemente que esto no es así, ¿no? El pecado original es justamente la desobediencia, el fruto del árbol, que no es una manzana. Ahí está la representación nomás. No sabemos qué fruto era, no es que sea una manzana, ¿verdad? Pero el comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese fue el pecado original. No es el sexo malo en sí mismo, pero sí fuera de lugar y fuera de tiempo se transforma en fornicación, y es algo que tenemos que hacer morir para buscar lo de arriba. Impureza. Impureza, bueno, una definición, ¿no?, bastante obvia. Impuro es no puro, ¿sí? Y lo puro es libre, exento de toda mezcla de otra cosa, que procede con desinterés en el desempeño de un empleo, casto, ajeno a la sensualidad y libre y exento de imperfecciones morales. Entonces, estas definiciones de impureza, Dios nos llama a ser puros para Él, ¿sí? Y hay un llamado a la pureza. Santiago 4:5 nos dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo nos anhela, nos quiere para Él. Dios te quiere en exclusividad para sí. Y eso es lo apropiado y lo correcto. Y fuera de eso, si tú compartís, pretendés que tu vida sea de Dios, pero también sea de otras cosas,
algo impuro, algo mezclado, eso no va a dar en el blanco, eso no va a estar bueno, ni va a cumplir el propósito que Dios pretende para tu vida y para mi vida. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y así lo debemos de considerar. No debemos de estar impuros mezclados con otra cosa. Dios nos quiere para Él. Y no caigamos en el engaño de esa serpiente astuta, ¿sí? Considerando entonces, de vuelta ahí en Génesis, Adán y Eva no tenían pecado, no tenían carne, no sabían lo que era la muerte, no tenían envejecimiento, tenían toda la provisión de Dios, millones de frutos y de árboles a disposición para comer, no tenían ninguna necesidad de nada, y Satanás, con 2 frases, los hizo caer. A Eva, ¿verdad? Apuntó a Eva. Primero en el 3:1, la segunda parte en Génesis, dice: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La primera pregunta, ¿no? Y eso disparó en la mujer las dudas. ¿De qué? Las dudas de qué tan sabio es Dios, qué tan bien intencionado es Dios. ¿Será Dios alguien que en realidad no quiere lo mejor para ella? ¿Será Dios alguien que, bueno, tiene como les dijo algo, les proveyó de todo, pero en realidad les priva de lo mejor? Eso es como la duda que Satanás empezó a sembrar allí. Y tenemos que reconocer también en nuestra vida estas cosas para no caer también. Y la mujer le respondió, y ese fue el primer error. Porque Satanás, el diablo, no es alguien con el cual uno puede reconvenirle. No lo puede hacer entrar en razón. No podemos empezar a razonar con él, a tratar de convencerlo. Tenemos que responderle como respondía el Señor. Lucas 4:8 dice que le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Mateo 16:23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, y quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y eso es la respuesta a las insinuaciones del diablo, rechazar. Dice que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Y no fue lo que hizo la mujer. Y ahí dijo, entonces, Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces le vendió esto de que a través de ese fruto en realidad iban a ser superiores a lo que eran. Dudaron de la bondad de Dios, dudaron de la sabiduría de Dios, dudaron de las intenciones de Dios, de que Dios quería realmente lo mejor, y entonces eso terminó con la caída. Y de esta manera Satanás le arrebató a Adán y a Eva eso que tenían ellos, de ser los que reinaran, por decirlo así, en la creación, y se transformó en el Dios de este siglo, en el príncipe de este mundo. Y no cambió sus métodos Satanás, sigue obrando igual. Y tú y yo tenemos que estar atentos a esto, porque si no podemos caer de la misma manera. Dios quiere lo mejor y tenemos que confiar en eso. Y a veces no se siente, y a veces no se ve, y a veces parece que lo mejor es lo que está del otro lado. Y lo que vos necesitás y yo necesito para ser completos, y eso no termina siendo ni más ni menos que el mismo engaño de la serpiente. No dejemos que el veneno de la serpiente entre en nuestra vida. Pasiones desordenadas.
Perdón por estas imágenes que pueden ser un poco fuertes para algunos, ¿no? Pero pasiones desordenadas. Decía Van Gogh, prefiero morir de pasión que de aburrimiento, decía Van Gogh, ¿no? Y dice, nada grandioso en el mundo se ha logrado jamás sin pasión. Y ahí hay un autor que decía eso. Y uno puede argumentar, ¿no? Bueno, ¿de qué vale la vida sin pasión? Claro, el tema es a dónde está colocada la pasión. La pasión en sí misma, porque no es solo pasión, es pasión desordenada, ¿sí? Hay muchas cosas que son lícitas, pero que cuando uno le pone demasiado énfasis a algo, que puede ser muchísimas cosas, ¿verdad? Yo he ido a ver un partido de fútbol y no está mal eso, ¿no? Uno puede prender la televisión un domingo y ver un partido de fútbol, no está mal. Pero hay gente que lo lleva a un extremo tal de que es algo totalmente desordenado. Hay gente que termina siendo un ídolo de eso, de un cuadro de fútbol, de una actividad, de un futbolista, o de la canción, o de lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, uno puede poner pasión bien, ¿sí? Y hay un lugar para la pasión. Si la pasión es Cristo, entonces ahí está bien. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay un lugar para poner fervor, para poner pasión, diríamos, ¿no? Y es en la adoración al Señor, es en lo que en la comunión con Él. Dios no quiere que seamos tibios, ni que, bueno, nos da lo mismo, sino que seamos fervientes en espíritu y sirviéndole a Él, viviendo para Él. 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, lo ideal no era una llamita nomás, avivar el fuego. Y eso es también pasión. Entonces, que nuestra intensidad, que nuestro fuego, que nuestras ganas, que lo mejor que nosotros tengamos sea para el Señor, para lo que permanece, y no para cosas que son de este mundo. Porque lo de este mundo pasa y lo que el Señor nos da y nos llama a vivir en favor de permanece para siempre. Malos deseos. Malos deseos. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No todos los deseos son malos, ¿verdad? Pero hay malos deseos. ¿Qué es lo que define si es bueno y si es malo? Bueno, justamente el Espíritu Santo de Dios. Él es el que te dice si lo que deseas está bien o no. La unción, el Espíritu, nos enseña provechosamente y en Él no hay error, decía Juan. Entonces, el corazón es engañoso. No dejes que tu propio corazón te engañe. Muchas veces escuchamos esa frase, seguí lo que dice tu corazón. Si seguís lo que dice tu corazón, vas a terminar siendo un zafarrancho muchas veces, porque el corazón es engañoso. Tenés que seguir al Señor, ¿sí? Seguí al Señor. 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, categóricamente. Es o Dios o el mundo. ¿Quién es lo que te da mejor? ¿Quién te trata mejor? ¿Quién murió por ti? El mundo no murió por ti. El Padre te amó y entregó su Hijo por ti. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y este es el llamado para ti y para mí. Permanecer para siempre, ¿cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Y eso hay que ponerle fin a esto. Esto dice hacer morir. Hacer morir es no darle ninguna chance. No es transar con él, no decir, bueno, yo lo voy a poder dominar. Yo lo voy a dejar vivo ahí, pero lo voy a tener cortito. No, si haces eso, marchaste. Tenés que hacer morir estas cosas en ti. Es como un alien que está ahí, ¿no? ¿Vieron la película esa, no? Que crecía dentro de uno y si lo dejaba, chao. Es o lo matás o te mata. Malos deseos y avaricia. Avaricia que es idolatría. Y de vuelta, el dinero, los que trabajamos y hasta los que no, manejamos dinero y el dinero es parte, no es malo en sí mismo. Para comprar comida, para cualquier cosa, uno usa el dinero. No es malo en sí mismo, pero ¿qué es lo malo? Como dice 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? El cual condicionando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Uno puede ser avaro siendo pobre o siendo rico. Es la actitud hacia el dinero. Sí, quizás siendo rico es más común esto, ¿verdad? Pero hay que medir su propio corazón, cada uno evaluarse a sí mismo y poder estar matando estas cosas que no estén en nosotros. Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Que el dinero no se transforme en un ídolo, ¿sí? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada podremos sacar. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. En la imaginación del rico está todo ahí con la riqueza, pero es solo una ilusión. Es solo una ilusión. Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se darán alas como alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 23:5. Se van a ir como un águila. Entonces no pongas tus ojos en ellas. Sí, utilizalas, si las tenés, para darle gloria a Dios, para, bueno, hacer cosas buenas en este mundo, pero no pongas el corazón ni los ojos en ellas porque no van a estar para siempre. Y antes vivíamos en estas cosas, ¿sí? Es lo que nos dice acá. Antes vivías en ellas y no había opción. Era yo un esclavo de estas cosas. No era que yo me ponía a pensar, sí, bueno, la fornicación. No, era una manera de vivir. Era la forma de vida anterior. Pero ahora Cristo nos libertó, Cristo rompió esas cadenas. Entonces tiene que haber, nos dice 1 de Juan, una diferencia, un estilo de vida de antes y un estilo de vida de ahora, de después. Porque Cristo justamente nos libertó. Y una cosa muy, muy fuerte que dice acá, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ahí el versículo 14 de Judas y 15 nos dice que hay una profecía de Enoc. Dice que el Señor viene en su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Uno ve el mundo y parece que los que alzan su puño al cielo y maldicen a Dios, siguen lo más campantes como si nada. No pasa nada con ellos. Como dice Asaf ahí, o sea, vi al impío que prosperaba y dije, ¿y para qué? Y trastablilló. Porque dice, yo soy castigado todo el día y comparó así, vio y dijo, ¿y entonces qué pasa acá? Bueno,
Dios no demora su promesa, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Da tiempo, porque va a llegar el momento, y va a llegar el momento, donde ese lago ardiendo con fuego de azufre se va a inaugurar y la gente que no haya aprovechado el momento de la salvación y del perdón va a terminar siendo condenada y va a recibir sobre sí la ira de Dios. La ira de Dios. Y es tremendo eso, ¿no? Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, amigo, que nos visitas o que puedes ver en la transmisión, ten presente que la ira de Dios viene y que si tú no crees, si tú rehusas creer en el Hijo, si tú lo dices, lo dejas para otro momento, para decir, bueno, en otro momento veré, me ocuparé después, ya habrá tiempo para arrepentirme, ya habrá tiempo para Jesús, capaz que no tenés tiempo, no sabés cuánto tiempo tenés. Y es gravísimo que la ira de Dios esté sobre ti, como un fuego allí, pronto para consumir. Cuidado con eso, mucho cuidado. Romanos 2:14, 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dureza y corazón no arrepentido. Y va a llegar un momento, Apocalipsis 15:1 lo dice, ¿no? Las 7 plagas postreras, en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios se va a consumar en este mundo. Y es una realidad. No lo vemos ahora. En el mundo vemos que hay injusticia, que hay maldad, que hay guerras, que hay hambre, que hay tragedias, que hay muerte. Pero porque está reinando ¿quién? El príncipe de este mundo está sobre este mundo. Pero va a llegar el momento con que la ira de Dios se va a manifestar y que también el Señor Jesús va a reinar y todo eso va a desaparecer. Entonces, que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Y para eso saber que Dios te ama, que tú has pecado, que Cristo murió por ti. Hay una canción que cantamos con los niños, y que uno tiene que hacer, arrepentirse y recibirle como único y suficiente Salvador, sabiendo que Él murió en esa cruz por tu pecado y que resucitó al tercer día para darte el perdón y la vida eterna. Entonces, y ya concluyendo, ¿verdad? Esto nos habla, hay que desterrar el orgullo y la altivez, estos versículos, porque dice que nosotros vivíamos en estas cosas antes. Y si antes éramos así, ¿de qué tenemos para gloriarnos? Para jactarnos de nosotros mismos, para decir, mirá que crea que soy yo. Si nosotros éramos iguales a los que están afuera. Entonces nos llama a ser humildes. Ustedes vivían de esta manera. Y también hay esperanza para ellos, porque si nosotros vivíamos allí y ahora somos salvados, somos perdonados, entonces ellos también pueden pasar de un lado al otro. Y entonces para nosotros, ¿verdad? Pensando en esa, no seamos como el pueblo de Israel. Jeremías 2:13 dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Requiere de fe, hermano. Requiere de fe esto, ¿sí? A veces puede ser que no lo sientas o que no lo veas porque tu corazón te puede engañar, porque el mundo tiene sus brillos y porque tu propia carne y porque Satanás está obrando, pero requiere de fe, de confiar de que Dios, lo que Dios dice y lo que Dios tiene es lo mejor. Y entonces haz morir estas cosas en ti que dijimos, lo terrenal,
para buscar realmente lo de Dios, para buscar al Señor, para encontrarte con Él, para recibir esa fuente de agua de vida que Él tiene y que Él es. Fíjense lo que, qué tremendo que es, ¿no? ¿Quién se va a hacer una cisterna rota? Si la cisterna está rota, no sirve para nada. La cisterna era lo que ellos se hacían para, como un tanque, vamos a decir ahora, pero sin la parte de arriba. Pero si el tanque está rajado, ¿de qué sirve? ¿No? Y ellos se construían eso, sabían que estaba rajado, bueno, se lo construían igual. Algo totalmente irracional, ¿verdad? Bueno, pero así lo ve Dios. Cuando uno busca cosas, busca llenarse de cosas que no llenan, que no satisfacen, que abundan en el mundo, que tienen las luces de colores, los brillos de este mundo, que nos tientan, pero que terminan siendo una cisterna rota. No te puede llenar, no te puede satisfacer. Y terminás apagando el espíritu, terminás contristándolo, y no se ve en ti esa fuente de agua de vida. Venid a mí todos los que están sedientos, dice el Señor, ¿no? Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces, que nosotros podamos escoger bien, escogerle a Él, escoger la vida para vivir, hacer morir lo terrenal, matar para vivir. Que así sea, para la gloria de Dios.